Solo a efectos de brindar un contexto introductorio, voy a mencionar brevemente los fundamentos conceptuales de lo que es una fibra óptica. En términos simples, una fibra óptica es un medio vítreo de propagación de radiación luminosa que se caracteriza por producir muy bajas pérdidas a la luz que guía, debido a que aprovecha desde el punto de vista tecnológico un fenómeno físico perteneciente al campo de la óptica llamado reflexión interna total. En la mitad inferior de esta filmina se muestra un modelo sencillo de un segmento de fibra en el que se aprecia su estructura interna. La fibra óptica básicamente no cambia las características ni espectrales ni energéticas de la luz que guía. Esto hace que la luz colectada por el sistema detector sea la misma que la emitida por el sistema emisor del esquema mostrado, en donde el trazo negro continuo denota la existencia de un enlace de fibra óptica. Aquí se representa un tramo de fibra óptica en el que se encuentra grabada una red de periodo largo, o LPG por sus siglas en inglés, que consiste en una modificación periódica en el eje longitudinal de la fibra del índice de refracción efectivo del núcleo o del núcleo y revestimiento de la misma. En este esquema se representa con zonas de color azul oscuro a las partes modificadas de este segmento. Desde el punto de vista de la relación entrada versus salida de luz, una LPG funciona básicamente como un filtro selectivo, es decir, si esta es la característica espectral de la radiación luminosa inyectada al puerto de entrada, la característica de salida presenta picos de atenuación ubicados espectralmente en determinadas longitudes de onda que dependen en esencia de la geometría de la red y de la influencia de la carga ambiental sobre la misma, temperatura, acción de tracción y características ópticas del medio que rodea a la fibra en la zona en la que se encuentra grabada la red. Debido al comportamiento espectral mencionado, las LPG son usadas tanto en el campo de las comunicaciones ópticas como en el de las tecnologías que implementan técnicas ópticas para el sensado y monitoreo de diferentes magnitudes físicas y químicas. La modificación periódica del índice de refracción a la que se hizo referencia puede modelizarse en términos de una modulación extendida espacialmente a lo largo del segmento en el que se encuentre grabada la red. En una estructura de este tipo, las modificaciones se encuentran equiespaciadas entre sí. Ahora bien, ¿pero cómo se logra esto? Existen en esencia muchos métodos para generar LPGs, de los cuales mencionaremos al método de inducción mecánica, al de inducción por arco eléctrico y al de inducción por radiación ultravioleta. En este trabajo se muestran los resultados obtenidos en el abordaje de estos tres métodos de generación de LPGs. Para la ejecución de los tres métodos de generación mencionados, se implementó una arquitectura básica que permitió el monitoreo permanente de la respuesta espectral de la LPG en tiempo de su generación, en donde la fuente de luz utilizada fue del tipo SLD debido a su gran ancho espectral, y como elemento de monitoreo se utilizó un analizador de espectros ópticos. En cada método utilizado para la generación de LPGs se realizó un arreglo experimental diferente, manteniendo la arquitectura de monitoreo. Para la aplicación del método de inducción mecánica se utilizaron dos superficies metálicas, una plana y la otra con un arreglo de 34 filamentos adheridos de cobre rectos y paralelos, de 250 micrones de diámetro y separados a una distancia de 700 micrones entre sus centros. Entre las dos superficies se dispuso la fibra óptica de forma perpendicular a los filamentos. Luego se ejecutó una presión sobre el plato superior que generó la aparición de una serie de puntos de compresión equidistantes sobre la fibra óptica. La distancia entre estos puntos definió lo que se llama período de red. Debido al comportamiento elasto-óptico del material que conforma la fibra, en los puntos en los que se aplicó la excitación mecánica, se generó la modificación del índice de refracción
que dio origen a la LPG. La fuente de luz usada en este arreglo fue del tipo SLD de la firma Exalos, con un espectro de emisión comprendido entre los 1450 nanómetros y 1650 nanómetros aproximadamente, siendo este alimentado con una corriente de 200 mA. La fibra óptica utilizada fue el modelo FSI de Fibercore y el analizador de espectros ópticos fue el modelo AQ6370B de Yokogawa. Para la aplicación del método de inducción por arco eléctrico, se utilizó una máquina empalmadora de fibra óptica con el objetivo de aprovechar las funciones especiales que ésta presenta en cuanto al uso de los electrodos dispuestos para realizar las fusiones. Fueron reconfigurados los parámetros específicos para lograr un arco eléctrico de intensidad y duración adecuados, y así generar la modificación de la fibra en una serie de puntos equidistanciados. Se implementó un artilugio conformado por un sistema de polea masa para mantener la tensión de la fibra invariante durante todo el proceso y un trasladador lineal para desplazar micrométricamente la fibra y cambiar el punto de ataque del arco durante el proceso de generación de la LPG. Tanto la fuente de luz como el sistema de detección y monitoreo espectral fueron los mismos que los mencionados en el setup experimental mostrado para el método de inducción mecánica. Para la aplicación del método de inducción por radiación ultravioleta, se dispuso un arreglo óptico por el cual se enfocó un haz de luz ultravioleta sobre la fibra óptica para generar cambios permanentes del índice de refracción, aprovechando el efecto de fotosensibilidad que presentan algunas fibras con núcleos dopados con germanio o con germanio y boro. La radiación fue concentrada en la región del espacio requerida mediante un sistema de lentes. El cambio de índice periódico que da formación a la LPG fue logrado iluminando a la fibra e interponiendo una máscara de amplitud de geometría adecuada. El patrón de franjas de iluminación que finalmente se formó sobre la fibra fue el responsable del efecto de grabado a medida que transcurrió el tiempo de exposición. En la zona derecha de esta filmina puede verse el detalle del arreglo de rendijas diseñado para este fin en la máscara de amplitud. La máscara de amplitud fue construida en una plancha de acero inoxidable y 250 micrones de espesor. Fue maquinada mediante el uso de un láser de corte industrial de la firma Masaka, lo cual demandó un fino proceso de optimización de sus parámetros de emisión con el objetivo de lograr un corte de alta precisión adecuado para esta aplicación. En esta filmina podemos observar la pieza confeccionada final, con un detalle de la zona de corte, y el arreglo experimental montado sobre la mesa óptica para el grabado de la LPG. La fibra utilizada para este ensayo fue el modelo PS750 de la firma Fibercore. La luz inyectada en la fibra para el monitoreo de la evolución del comportamiento espectral fue generada mediante un SLD de la firma Exalos, cuya emisión se encuentra centrada en 800 nanómetros, excitado con una corriente de 100 mA. El sistema de detección fue el mismo que el utilizado con los dos métodos mencionados previamente. La fuente de luz usada para grabar la LPG fue del tipo Neodymium de la firma Continuum, capaz de entregar pulsos de 650 mJ en 1064 nanómetros. Se usaron dos cristales dobladores de frecuencia para lograr la radiación requerida de 266 nanómetros y una serie de elementos ópticos para eliminar las longitudes de onda residuales. Todos los resultados son expresados en términos de las curvas de transmitancia de las LPGs generadas con cada uno de los métodos. Esta primer curva mostrada es la asociada a la transmitancia de la LPG lograda mediante el método de inducción mecánica. Se observan dos bandas de atenuación centradas en 1532 nanómetros y 1624 nanómetros, con atenuaciones de 21 y 28 dB aproximadamente, para una LPG de 700 micrómetros de periodo de red.
Respecto al método de inducción por arco eléctrico, se muestra primeramente la evolución en la formación del pico de atenuación a medida que se fueron ejecutando marcas sobre la fibra, en donde cada marca está asociada a un ataque por arco eléctrico. La posición del centro de la banda de atenuación fue de 1587 nanómetros con una profundidad de 33 dB aproximadamente, siendo el periodo de red de 550 nanómetros y habiéndose efectuado 22 marcas en total. En este gráfico se muestran 4 realizaciones del mismo proceso y bajo condiciones experimentales controladas de igual manera. Se observa una dispersión en la posición del centro de la banda de atenuación que es atribuida a la influencia de los cambios en la carga ambiental y a factores intrínsecos del proceso de fabricación. Respecto al método de inducción por radiación ultravioleta, se observa en este gráfico la transmitancia a medida que transcurre el tiempo de exposición. Se observa que la posición del centro de la mayor banda de atenuación es de 814 nanómetros y su profundidad es de 18 dB aproximadamente, mientras que la posición de la banda de menor atenuación es de 781 nanómetros y su profundidad es de 10 dB aproximadamente. Este gráfico muestra la dispersión observada en 4 realizaciones del proceso bajo condiciones experimentales controladas de la misma manera, tal como fue comentado en el método de inducción por arco eléctrico. Las diferencias son atribuidas a influencia de los cambios ambientales y a cuestiones intrínsecas del proceso de fabricación. Conclusiones. Las facilidades desarrolladas permiten la fabricación de LPGs localmente, con el grado de control necesario para que cumplan con los requerimientos espectrales de la aplicación en la que se las emplea. Esto beneficia a los sectores científicos y tecnológicos que realizan actividades de detección en los campos de la ingeniería, la medicina, la biología y áreas afines. Desde ya, muchas gracias por su atención. Buenos días. Mi nombre es Diego Alustiza y voy a presentar el trabajo titulado Mejora de la sensibilidad de un sensor de humedad basado en el uso de una red de periodo largo en fibra óptica. Solo a efectos de brindar un contexto introductorio, voy a mencionar brevemente los fundamentos conceptuales de lo que es una fibra óptica. En términos simples, una fibra óptica es un medio vítreo de propagación de radiación luminosa que se caracteriza por producir muy bajas pérdidas a la luz de guía, debido a que aprovecha desde el punto de vista tecnológico un fenómeno físico perteneciente al campo de la óptica llamado reflexión interna total. Aquí se muestra un modelo sencillo de un segmento de fibra en el que se aprecia su estructura interna. La fibra óptica básicamente no cambia las características ni espectrales ni energéticas de la luz que guía. Esto hace que la luz colectada por el sistema detector sea la misma que la emitida por el sistema emisor del esquema mostrado, en donde el trazo negro continuo denota la existencia de un enlace de fibra óptica. Aquí se representa un tramo de fibra óptica en el que se encuentra grabada una red de periodo largo, o LPG por sus siglas en inglés, que consiste en una modificación periódica en el eje longitudinal de la fibra del índice de refracción efectivo del núcleo o del núcleo y revestimiento de la fibra óptica. En este esquema se representa con zonas de color azul oscuro a las partes modificadas de este segmento. Desde el punto de vista de la relación entrada de luz versus salida de luz, funciona básicamente como un filtro selectivo, es decir, si esta es la característica espectral de la radiación luminosa inyectada al puerto de entrada, la característica de salida, señalada aquí, presenta picos de atenuación ubicados espectralmente en determinadas longitudes de onda que dependen de la geometría de la red y de la influencia de la carga ambiental sobre esta. La posición espectral de un pico de atenuación está determinada por la expresión matemática llamada ecuación de ajuste de fase, mostrada en esta filmina, en donde lambda mayúscula es el periodo de la red y n el índice de refracción efectivo del núcleo y del revestimiento, donde este último depende de 3 magnitudes,
del índice de refracción del medio que rodea la fibra, de la temperatura y de la deformación axial de la fibra. Aprovechando tecnológicamente estas dependencias mencionadas, puede construirse un sensor, si la perturbación asociada a un mensurando determinado altera al menos una de ellas. En nuestro caso, la magnitud sobre la que se pone atención es el índice del medio que rodea la fibra, dado que está relacionado con la cantidad de agua que tal medio contiene. Con el objetivo de mejorar la sensibilidad de este tipo de dispositivos a la humedad relativa del medio que rodea la fibra, se han publicado diversas técnicas basadas en la modificación de la superficie de contacto entre la LPG y el ambiente. En todas ellas se implementa un recubrimiento funcional con propiedades hidrofílicas. Algunas de estas técnicas son mostradas en esta filmina. En este trabajo se presenta el resultado de la mejora de sensibilidad realizada sobre un sensor óptico de humedad basado en el uso de LPG y de manufactura local. Para ello, se dispuso de una capa de un material constituido por partículas de dióxido de titanio, debido a su fuerte comportamiento hidrofílico, sostenidas en una red polimérica de soporte implementada con poliuretano. Para la calibración del sensor de humedad, se dispuso de un ensayo realizado en 2 etapas. En la primera etapa se estabilizó el medio que rodea la fibra mediante el uso de una cámara hermética que aisló a la LPG y se la tensionó mediante un sistema de poliamasa para garantizar que la deformación axial no varíe. Luego, se realizó un barrido en temperatura para determinar la sensibilidad a esta mediante el uso de una lámpara infrarroja. Durante el ensayo, se registró tanto la temperatura de la LPG como su respuesta espectral mediante un interrogador óptico. En la segunda etapa se ejecutó un barrido de humedad mediante el uso de sales reguladoras, sometiendo al sensor a la misma tensión de tracción y registrando tanto humedad relativa interna como temperatura. Con esto, se logró determinar el corrimiento de la posición espectral del pico de atenuación debido exclusivamente al cambio de índice de refracción que está relacionado con el contenido de humedad, dado que se desafectó a las mediciones del efecto térmico determinado en la primera fase del ensayo. La técnica que se utilizó para generar LPGs en fibra óptica consiste en la implementación de arcos eléctricos que aumentan la temperatura de un punto específico de la fibra para, y en simultáneo, traccionarla. Se muestra en esta foto cómo luce el resultado de este proceso. Un tren periódico de estas modificaciones genera la modulación de índice necesaria para la conformación de una LPG. Los arcos eléctricos fueron producidos mediante el uso de una empalmadora de fibra óptica modelo FSM100PM de la firma Fujikura. Durante la generación de la LPG, el espectro de transmisión fue monitoreado con un analizador de espectros ópticos modelo AQ6370B de la firma Yokogawa, y la fuente de luz fue implementada mediante un SLD modelo EXS 21006601 de la firma Exalos, con un espectro de emisión entre 1450 y 1650 nanómetros aproximadamente. Para la formación del recubrimiento sensibilizador se empleó una técnica de 3 pasos en la que básicamente se realizó un baño de la LPG en una dispersión de partículas de dióxido de titanio en solución de poliuretano y acetona. La inmersión fue de 30 minutos, el secado fue de 60 minutos al aire y a temperatura ambiente, y por último el curado fue de 60 minutos a 200 grados centígrados, usando un horno diseñado y armado específicamente para este fin. Con el objetivo de realizar la caracterización fotofísica del recubrimiento, se realizaron las tareas mencionadas en esta filmina. Las principales características ópticas sin el revestimiento sensibilizador de la LPG usada fueron extraídas de la característica espectral de transmisión. La posición de la banda de atenuación fue de 1570 nanómetros aproximadamente. La profundidad del pico de atenuación fue mayor a 20 dB. El ancho espectral fue de 25 nanómetros aproximadamente, y las pérdidas de inserción de la LPG fueron menores a 3.4 dB. El espectro Raman del dióxido de titanio mostró 3 bandas en 234, 446
y 609 en el eje del desplazamiento Raman, las cuales son características del dióxido de titanio en su fase rutilo. Estas bandas también pudieron verse en el espectro Raman del recubrimiento de dióxido de titanio y poliuretano sobre vidrio, como muestra el gráfico en la esquina superior derecha. Además, el espectro de emisión del dióxido de titanio excitado a 325 nanómetros mostró dos picos en 367 y 382 nanómetros y una banda de mayor ancho espectral centrada en 435 nanómetros. Estas son características de las suspensiones de dióxido de titanio. El espectro de absorción del vidrio con el recubrimiento de dióxido de titanio y poliuretano mostró una banda de gran ancho espectral centrada entre 300 y 400 nanómetros. Estos resultados confirman la presencia de las partículas de dióxido de titanio en la deposición de poliuretano. En este gráfico se muestra la dependencia del cambio en la posición de la banda de atenuación con la humedad relativa del medio que rodea la fibra, con el recubrimiento sensibilizador en negro y sin él en rojo. Se muestra tanto los puntos experimentales medidos como las curvas de ajuste. Más allá del comportamiento no lineal que exhibe el corrimiento espectral de la LPG, al variarse la humedad relativa, se obtuvo una mejora de la sensibilidad en el rango de 30% a 50% de humedad relativa de aproximadamente 190 veces. En función de los resultados obtenidos, se concluye que se dispone de capacidad para el desarrollo de sensores ópticos de humedad relativa basados en el uso de LPGs en fibra óptica de fabricación local, siendo además que no solo se obtuvo experiencia en la construcción de este tipo de sensores, sino que se construyeron las facilidades básicas necesarias para evaluar su desempeño óptico. Esto conlleva a la posibilidad de diseñar y calibrar sensores ópticos de humedad relativa aplicables en el campo tanto industrial como científico. Gracias por su atención. Desarrollo de un sistema de comunicación para ambientes interiores híbrido, basado en comunicación por línea eléctrica, comunicación por luz visible y comunicación infrarroja, basado en el modelo TCP/IP. Resumen. Primero daré una introducción del tema, luego daré a conocer la configuración física experimental. Dentro de esta configuración física experimental está la configuración del sistema de comunicación por línea eléctrica, la comunicación por luz visible y la comunicación por luz infrarroja. Luego de ello está la configuración del software. Esto es importante porque este sistema está basado en radio definido por software. Luego las medidas que se realizaron y finalmente las conclusiones. Bueno, como introducción podemos decir que el motivo que ha llevado a cabo esta investigación es que actualmente los sistemas convencionales inalámbricos, como los sistemas de radiocomunicaciones para interiores, como Wi-Fi o similares, están siendo saturados. ¿Por qué? Porque hay más demanda de dispositivos multimedia como smartphones, también los basados en Internet de las Cosas, sensores, etc. Y esto hace que la red tenga que mejorarse para que en un futuro aguante más dispositivos. El segundo punto es que el uso de comunicación por luz visible, o VLC por sus siglas en inglés, o comunicación infrarroja, que es IR, y comunicación por línea eléctrica, que lo estamos simbolizando por sus siglas en inglés, PLC. Estas tecnologías pueden ser usadas juntas en ambientes internos o interiores. Como tercer punto, en este artículo se construye un prototipo de un sistema híbrido VLC, VLC, IR, basado en el modelo TCP/IP. Entonces, tenemos una ventaja aquí, que es inalámbrico, porque utiliza comunicación por luz visible y comunicación por luz infrarroja, y a la vez también hace uso de la red eléctrica
para transmitir datos a varios puntos de acceso. Entonces, la idea es esa, construir un prototipo que sea capaz de llegar a los distintos focos de un edificio. Entonces, estos focos van a servir para iluminar, pero también para enviar información. VLC y IR modulan intensidad de luz de acuerdo a la fuente de la señal. Entonces, si la señal simboliza un 0, entonces, de acuerdo a la modulación utilizada, vamos a tener una señal analógica proporcional a eso. Luego, la comunicación por luz visible se usa para el enlace de bajada y la comunicación infrarroja para el enlace de subida. Y finalmente, el sistema de comunicación por línea eléctrica hace que el sistema sea eficiente porque funcionaría como un backhaul, como una red de respaldo para el enlace VLC. Entonces, esto significa que nuestros puntos de acceso, o en este caso nuestro punto de acceso VLC, está conectado por línea eléctrica al equipo de radio definido por software, como veremos más adelante. Aquí se ve la configuración física experimental del sistema. Se observa que hay dos PCs que tienen que estar conectadas mediante un enlace de subida y uno de bajada. Entonces, para que esta comunicación se lleve a cabo, utilizamos dos USRPs. El modelo es X300, el que se ha utilizado. Para el enlace de bajada tenemos tanto una comunicación por línea eléctrica como una comunicación por luz visible. Dentro de cada tipo de comunicación también tenemos más elementos. Son circuitos analógicos que han sido construidos por el equipo de investigación. Aquí en la parte de abajo, en la figura 1B, se observa la configuración en la implementación del laboratorio. Luego vemos aquí la explicación del diagrama de cómo funcionaría la comunicación por línea eléctrica. Vemos que para el enlace de bajada tenemos una señal de entrada proveniente del USRP. Esta pasa a un acoplador PLC. Dentro de este acoplador tenemos un filtro paso alto y un circuito de protección eléctrica. Luego de ello, 15 metros de cable eléctrico. Y finalmente, la señal ingresa a otro acoplador con los mismos elementos. Entonces, estos elementos fueron seleccionados y utilizados porque la línea eléctrica ya tiene señales en su interior. Cuando conectamos aparatos electrónicos, electrodomésticos, etc., hay señales, hay picos de voltaje, entonces todo ese ruido que se tiene que filtrar, que se tiene que proteger también al equipo de radio definido por software, entonces pues utilizamos esos acopladores. Para el uplink es un sistema análogo. La diferencia es que la señal de entrada viene desde el receptor de infrarrojo y la señal de salida va hacia el USRP o equipo de radio definido por software. Aquí vemos los diagramas para los sistemas de comunicación basados en luz visible en la izquierda y para luz infrarroja en la derecha. Son varios elementos que los componen. Hay mucha circuitería aquí. Mayormente el trabajo aquí puede hacer las interfaces analógicas, diseñar los circuitos, probarlos en laboratorio, mejorarlos. Fue un proceso iterativo, repetitivo, muy repetitivo, porque los primeros amplificadores no funcionan tan bien, los vías T tampoco, y así se fue mejorando. Luego de ello, estos circuitos analógicos son conectados en conjunto hacia un controlador, un array de LEDs.
en el caso del VLC. ¿Para qué sirve todo esto? Para que la señal proveniente de nuestra fuente pueda modular los LEDs, pueda modular su intensidad. Entonces, la modulación no es simplemente que un 1 es prendido y un 0 es apagado, porque eso haría que la luz genere mucho ruido al sistema. En un ambiente de día no habría mucha diferencia entre cuál es la señal y cuál es el ruido. Entonces, utilizamos otro tipo de modulación, que es GMSK y GFSK. Entonces, para ello necesitamos mover la banda de frecuencia de 0 Hz hasta 5 MHz en el caso de VLC, y de 0 Hz lo movemos hasta 15 MHz en el caso de infrarrojo. Entonces, ese procedimiento es todo analógico. O sea, hacemos una conversión de frecuencias. Ya luego, cuando tenemos las señales de luz, estas pasan por el canal y llegan al receptor óptico. Entonces, en ambos casos, este receptor contiene elementos como un fotodiodo, un amplificador de transimpedancia y un filtro de paso bajo. Y adicionalmente, en el caso de luz visible, tenemos un lente óptico para que toda la señal se concentre en la superficie del fotodiodo y así podamos tener una mayor amplitud. La tercera etapa es la configuración de software. Para eso se tuvo en cuenta que trabajamos con el modelo TCP/IP y aquí vemos las capas de este modelo. Primero, la capa aplicación, que ya está implementada en los sistemas operativos, igualmente las capas de transporte, de red, de enlace de datos. Todo esto lo hicimos en Linux, así que no tuvimos mayor problema en implementarlo ahí. En lo que sí hubo trabajo es en la capa física. En la capa física nosotros implementamos todo lo que es el programa en NewRadio. NewRadio es un programa libre que permite hacer demoduladores, codificadores, de una manera simple, mediante diagramas de bloques, tipo LabVIEW. Luego de ello, este NewRadio es la interfaz entre la capa física y el equipo de radio definido por software, el cual es un USRP. Y finalmente esto pasa al canal, que puede ser tanto PLC como VLC como infrarrojo. Las medidas que hicimos al final de la implementación del sistema fueron, en primer lugar, el ancho de banda de red. Entonces, generalmente en electrónica se dice ancho de banda al ancho de banda de canal, Hertz. Pero en este caso trabajamos con lo que es el network bandwidth, que es el ancho de banda de la red, que se refiere más que todo a la tasa de transferencia de datos. Es un término más que todo informático. Entonces, hicimos 3 pruebas para probando con el sistema. La primera prueba es cuando el sistema solo utiliza las modulaciones ópticas, es decir, VLC e infrarrojo. Entonces, en ese caso se obtuvo un ancho de banda de red de 2.45 megabits por segundo. La segunda medida fue utilizando solamente el enlace de comunicación por línea eléctrica. En este caso fue de 484 kilobits por segundo. Y la tercera medida fue utilizando un sistema híbrido de comunicación por línea eléctrica, luz visible y luz infrarroja, es decir, el sistema completo. Y el ancho de banda se hizo menor a 29 kilobits por segundo. Esto sucede, ¿por qué? Porque al poner todos los sistemas juntos hay más ruido, porque la longitud del cable que utilizamos es 15 metros. También la distancia entre las interfaces ópticas fue de 1.6 metros. Entonces todo eso fue añadiendo ruido al sistema y por eso los resultados fueron bajando a medida que se añadían más elementos. Para la medición de este ancho de banda de red se utilizó la herramienta iPerf. iPerf es un programa que se utiliza mucho para este propósito en Linux. Ahora, la comunicación por línea eléctrica
Bueno, como dije, tiene una distancia de 15 metros. Y para el caso de las modulaciones ópticas, de 1.6 metros. Es decir, había una distancia de 16.6 metros entre transmisor y receptor. Bueno, tengamos en cuenta que estamos hablando de comunicaciones en ambientes internos. Entonces, es la medición que hicimos. Luego, la pérdida de paquetes. Para medir la pérdida de paquetes, se hizo también desde Linux. Se mandó un stream de paquetes y se vio cuántos llegaban bien, cuántos distorsionados y cuántos no llegaban. Entonces aquí medimos cuántos son los paquetes que no llegan. Aquí vemos que para diferentes tipos de modulaciones tenemos diferentes tipos de medición. Vemos que a 80 centímetros la pérdida de paquetes es 0, usando GFSK, la modulación GFSK. Pero a 160 centímetros ya la pérdida de paquetes es mucho mayor. Aquí estamos hablando del sistema completo, o sea, utilizando PLC y las modulaciones ópticas. Pero aquí solo hemos variado las modulaciones ópticas, es la distancia entre transmisor óptico y receptor óptico. Entonces, para solucionar este problema, o sea, se puede añadir un amplificador adicional y así tendríamos una pérdida menor, sin importar que aumentemos la distancia, y maximizaríamos así el alcance de nuestra señal. Luego, la última medida fue la latencia. Sabemos que la latencia es el tiempo de respuesta que obtenemos enviando un paquete. Para este caso, el eje X representa cada una de las solicitudes de respuesta. Es decir, utilizamos el método clásico, enviamos un ping hacia el otro PC, y también del otro PC hicimos lo mismo, enviamos ping al PC1. Entonces, entre las dos PCs medimos cuánto demoraba el tiempo de respuesta y obtuvimos esta gráfica, en donde para el sistema de comunicación por luz visible e infrarrojo, que tuvo una latencia promedio de 2.42 milisegundos. Es la línea, el gráfico azul. Y para el sistema híbrido, que engloba las tres tecnologías, tanto de comunicación por luz, por línea eléctrica, luz visible e infrarrojo, se tuvo una latencia promedio de 2.85 milisegundos. Es decir, la línea roja. Conclusiones. Este prototipo integra las tecnologías de comunicación por luz visible, comunicación por luz infrarroja, comunicación por línea eléctrica. Segundo, los acopladores para PLC fueron necesarios para proveer filtrado y protección eléctrica. Tercero, los transmisores para VLC e infrarrojo modulan la intensidad de iluminación de un array de diodos LED. Cuarto, los receptores para VLC e IR convierten las señales ópticas en señales eléctricas. Siguiendo, tenemos que para el modelo TCP/IP fue implementado para medir los parámetros de red. Luego, la latencia del sistema híbrido, tanto PLC, VLC e infrarrojo, tiene un valor promedio de 2.85 milisegundos. Luego de ello tenemos que el ancho de banda promedio es de 2.45 megabits por segundo, utilizando comunicación por luz visible y comunicación por luz infrarroja solamente. Mientras que integrando el sistema PLC, es decir, la comunicación por línea eléctrica, el ancho de banda de red es de 29 kilobits por segundo. Y luego, para el sistema híbrido, la tasa de pérdida de paquetes es 0%, a una distancia de 80 centímetros. Finalmente, para el sistema híbrido, el porcentaje de pérdida de paquetes incrementa cuando el receptor y transmisor se separan el uno del otro.
Entonces tenemos esa pérdida debido al espacio libre. Bueno, eso sería todo y gracias por su atención. Perfecto. Bueno, entonces me presento. Yo soy Leslie Cusato, trabajo en el grupo de fotónica aplicada en la Facultad Regional Delta de la UTN. Y mi trabajo se basó en estudiar el rol que tienen las redes de difracción en un detector heterodino que utilizamos para interferometría de baja coherencia. Les voy a empezar contando la motivación y los objetivos de este trabajo. En particular, la interferometría de baja coherencia es una técnica de ensayos no destructivos que se utiliza comúnmente en el ambiente de la biomedicina para realizar imágenes en 3 dimensiones con resolución micrométrica. Si se la quiere aplicar en aplicaciones industriales, como podría ser, por ejemplo, medir el espesor de una botella en un proceso de fabricación, o medir la topografía de piezas metalmecánicas, se le presenta el inconveniente que con esta técnica solo se puede medir hasta 3 milímetros de profundidad, más o menos, con los sistemas convencionales. Lo que hicimos en el laboratorio fue desarrollar un sistema de detección heterodino, el cual permite incrementar este rango de detección y llegar a medir distancias de 5 centímetros, es decir, profundidades de 5 centímetros. El objetivo de este trabajo en particular fue realizar simulaciones sobre este sistema de detección para estudiar los componentes ópticos que lo forman, en particular las redes de difracción, y conocer qué limitaciones, es decir, cuánto más puedo extender este rango de medición. Bien, hago una introducción pequeña de interferometría de baja coherencia para que entendamos la problemática. En sus inicios se utilizaba un interferómetro de Michelson, donde se utiliza una fuente de luz de banda ancha y un espejo de referencia que se va moviendo para hacer coincidir la diferencia de camino óptico con distintas interfaces de la muestra y obtener las señales que se muestran aquí. Con lo cual, cada una de ellas corresponde a una interfaz. El problema de esto es que para medir distancias largas se necesita un sistema de traslación de este espejo muy preciso que resulta muy costoso. Un desarrollo posterior incluyó dejar este espejo de referencia fijo y ahora realizar la detección de las señales interferométricas con un espectrómetro. De tal manera que se obtienen estas señales que al realizarles la transformada de Fourier podemos obtener las distintas interfaces de la muestra como se muestra en este gráfico. La ventaja de esto es que ya no tenemos elementos de traslación, lo cual presenta una mejora importante. Otra manera de realizar este tipo de esquemas es utilizando una fuente de luz de barrido, o sea, una fuente de luz sintonizable, la cual vamos barriendo y solo tenemos que detectar con un fotodetector. En este trabajo nos centramos en este tipo de diseños, que son los más convencionales, los cuales tienen la particularidad que el espectrómetro utilizado para la detección es el que me limita cuánta profundidad yo puedo mirar, que generalmente va entre 3 milímetros o 7 milímetros si hacemos algún procesamiento mejor. El sistema de detección heterodino que desarrollamos consiste en reemplazar el espectrómetro por este sistema, el cual también es un interferómetro de Michelson, pero donde colocamos una red de difracción en cada una de las ramas, inclinadas en un ángulo que llamaremos el ángulo de litro. Este interferómetro tiene la particularidad de que las longitudes de onda difractadas crean planos con distintas inclinaciones que interfieren directamente en el detector. Y realizan directamente la señal, la transformada de Fourier de la señal que nosotros pongamos en la entrada. Entonces, recuerden que nosotros en nuestro sistema de interferencia teníamos una señal a la cual le queríamos realizar la transformada, que ahora la vamos a realizar con nuestro detector. Por lo tanto, en la cámara que utilizamos para detectar, obtenemos directamente
distancias de interés sin necesidad de tener que hacer un postprocesamiento de la señal. Pero además lo que vimos es que si agregamos un desplazamiento de una de las redes, agregamos una diferencia de fase y es posible extender el rango de medición. Nosotros en particular llegamos hasta los 5 centímetros. Entonces, si vemos las ecuaciones que gobiernan estos sistemas, si los simplificamos a solo una interfaz que está en el primer interferómetro de Mike, que es una sola interfaz que está reflejando la luz que le llega, vemos que está gobernada por un coseno que depende de la diferencia de caminos ópticos. Y además, de S de K, que es el ancho de banda, o sea, es el espectro de nuestra fuente de luz utilizada. El sistema de detección heterodino, la intensidad que podemos detectar en un detector a la salida de este sistema, viene dada por esta forma, que si miramos es la parte real de la transformada de Fourier de nuestra señal de entrada L de K. Entonces, ¿qué pasa si colocamos, si modelamos nuestra fuente de luz como con un espectro gaussiano con un ancho delta K? La resolución de nuestro sistema, es decir, cuán anchos son esos picos que nos determinan la posición de las interfaces de nuestra muestra, viene dada inversamente proporcional a el ancho. Por lo tanto, cuanto mayor sea el ancho de mi fuente de luz, espectralmente, mejor será mi resolución. Y si resolvemos para esta ecuación el sistema de detección heterodino, lo que hace es devolvernos señales que tienen esta pinta. Para un pico particular, por ejemplo, es una gaussiana modulada por un coseno, donde vemos que está centrado en la OPD, que es nuestra diferencia de camino. Entonces, en este trabajo lo que hicimos fue realizar simulaciones dividiendo el esquema en dos partes principales. Primero el sistema interferométrico, donde vamos a incluir el espectro de la fuente, la diferencia de camino óptico y un medio dispersivo de ser necesario. Por el otro lado, tenemos luego el sistema de detección heterodino, el cual le podemos incluir las características de la red, como por ejemplo puede ser la cantidad de líneas por milímetro, la distancia que tienen al divisor de haz y el tamaño del sensor utilizado y la zona que iluminamos de las redes. En particular en este trabajo nos centramos en las características y las posiciones de las redes que utilizamos, porque recuerden que al mover una de estas redes podemos incrementar el rango de medición de nuestro sistema. Entonces nos interesa estudiar cuánto podemos mover esto y no perder resolución en el camino. ¿Qué pasa cuando estamos moviendo una red para atrás? Las longitudes de onda que llegan al divisor de haz se encuentran limitadas por los ángulos de dispersión. Entonces, por ejemplo, si vemos el gráfico de arriba, tenemos toda esta zona sombreada que representa el rango de longitudes de onda que efectivamente llegan al beam splitter y luego van a interferir en nuestro detector. Como vemos, abarca prácticamente todo nuestro interferograma de entrada, que es la señal que queremos analizar y a la cual le vamos a realizar la transformada de Fourier. Pero si movemos la red para atrás, lo que sucede es que esta zona sombreada, o sea, este rango de longitudes de onda, se acota y ya estamos recortando parte del interferograma de entrada, con lo cual estamos perdiendo información. Entonces, una señal ideal sería de este tipo, donde tenemos en cuenta toda la señal de entrada y da algo de esta forma que se muestra aquí en violeta. Mientras que la de abajo, donde la recortamos, vemos que la señal se empieza a distorsionar.
pero la ubicación de los picos, que es la diferencia de camino óptico y por lo tanto las interfaces que nosotros vamos a querer hallar, siguen estando en la posición correcta. Pero sí me puede cambiar el ancho y además la relación señal con el fondo. Entonces lo que hicimos para estudiar este tipo de señales fue realizar la transformada de Hilbert para sacar la envolvente de estas señales de interés a la diferencia de camino óptico que habíamos seteado. ¿Y qué vamos a hacer con este tipo de señales? Vamos a calcularle el ancho, porque el ancho es lo que se nos relaciona directamente con la resolución de nuestro sistema. Uno de los métodos por los cuales vamos a analizar ese ancho es realizar un ajuste gaussiano, que si recuerdan, la forma de estos picos era un coseno multiplicado por una gaussiana. Entonces la envolvente nos da información sobre el ancho. Pero cuando la señal se comienza a distorsionar, ya este ajuste gaussiano no es tan confiable, por lo cual también utilizamos un segundo método de directamente medir el ancho a media altura considerando la amplitud del pico. Además de estudiar el ancho, lo que hicimos fue estudiar la relación señal a fondo de estos picos para ver en qué rango son detectables. Entonces, los resultados los podemos ver aquí para una red de 1200 líneas por milímetro. Tenemos que hasta más o menos los 10 centímetros podemos establecer un umbral para el cual el ancho del pico se mantiene constante y por lo tanto nuestra resolución no cambia. Sin embargo, a partir de acá vemos que tanto si utilizamos un ajuste gaussiano de la señal como si medimos el ancho a mitad de altura, para mayores distancias entre la red y el divisor de haz, tenemos que el ancho se va incrementando, por lo tanto vamos perdiendo resolución. Si evaluamos la relación señal a fondo, vemos que se mantiene constante en un sector mucho más chico y comienza a decrecer antes que el umbral donde empezamos a perder resolución. Por lo cual vemos que esto puede ser un buen indicativo, las menciones de estas señales pueden ser un buen indicativo de si estamos desalineando en parte el sistema. Para una red de 600 líneas por milímetro realizamos el mismo barrido y vemos que ahora hay un rango mucho mayor de distancias para el cual el ancho del pico se mantiene constante y por lo tanto no perdemos resolución. Y como sucede en el caso de 1200, vemos que la relación señal a fondo se mantiene constante en mayor rango, pero empieza a decaer sin que perdamos resolución. Es decir, que acá, en esta zona, vamos a poder seguir midiendo con la misma resolución, pero tenemos que tener cuidado que tal vez necesitemos un detector mejor para realizarlo. Como conclusiones de este trabajo, vimos que la constante de red, es decir, la cantidad de líneas por milímetro, representan un rol predominante en el rango del trabajo del sistema. Disminuyendo esta constante es posible medir distancias mayores. Nosotros llegamos a medir 5 centímetros, pero las redes que utilizamos fueron de 1200 líneas por milímetro, por lo cual colocando una red de menor cantidad de líneas por milímetro, tal vez se puede llegar a más. Y además la relación señal a fondo presenta una buena medida de la alineación del sistema. Muchas gracias y si tienen preguntas las puedo contestar. Les voy a presentar el análisis y los resultados de un sistema de comunicaciones ópticas de doble polarización QPSK que fueron obtenidos dentro del marco de la maestría en ingeniería realizada por Juan Lautaro Moreno Morrone en el Instituto Balseiro bajo la dirección de Pablo Costanzo y la codirección de Laureano Bullos. ¿Ahora sí? Sí, se escucha bien ahora. Ahora sí. Perdón. El resumen y esquema de la presentación es el siguiente.
Se analiza un enlace completo de comunicaciones ópticas de alta capacidad. Se estudia en detalle el funcionamiento del procesamiento digital de señales de un receptor que fue programado en un lenguaje de alto nivel para operar de manera plana. Se presentan y verifican la operación de los diferentes bloques del receptor mediante simulaciones. Luego se presentan los resultados obtenidos a partir de los datos medidos a 84 gigabaudios y 330 gigabits por segundo para una modulación DP-QPSK sobre una longitud de onda única en distancias de hasta 2880 kilómetros. Y finalmente, se comparan los resultados de la tasa de error de bit para dos tipos de compensación de las distorsiones introducidas por la propagación a través de la fibra óptica: la compensación electrónica de dispersión y el Digital Backpropagation. Aquí puede observarse un diagrama en bloques del esquema experimental utilizado. Un conversor digital analógico de 4 canales y 8 bits que opera 84 gigabaudios es utilizado para generar las señales eléctricas que pasan por 4 amplificadores. Se emplearon líneas de retardo de radiofrecuencia para compensar el skew entre las señales debido al cableado y otros componentes. Las 4 señales eléctricas son conectadas al modulador IQ de doble polarización fósforo de indio, cuya fuente óptica fue un láser de cavidad externa con ancho de línea de 100 kHz, operando una longitud de onda de 1550.12 nanómetros. Un amplificador de fibra dopada con nervio incrementa la potencia de la señal óptica a un valor suficiente para que el atenuador óptico variable permita ajustar el nivel de la señal a un valor óptimo para el formato de modulación y tasa de símbolo empleado. Luego, la señal ingresa a un anillo de fibra recirculante de 320 kilómetros que consiste de 4 spans de 80 kilómetros y un EDFA cada uno. Luego de pasar por el anillo, un filtro de 0,8 nanómetros permite remover el ruido fuera de banda, y este es seguido por un preamplificador, un EDFA y un atenuador óptico variable para optimizar la potencia a la entrada del receptor. Otro láser de cavidad externa con idéntica longitud de onda se utiliza como oscilador local para el híbrido de 90 grados que posee a la entrada un separador de polarización para dividir en componentes horizontal y vertical. Luego, 4 fotodetectores balanceados conectados a 2 osciloscopios de tiempo real de 62 GHz permiten adquirir la señal con una resolución de 8 bits a 160 gigasamples por segundo. Finalmente, la demodulación se realizó mediante el procesamiento digital de señales de manera plana. La etapa digital de transmisión consta de los siguientes bloques: uno de generación de símbolos, otra etapa de preénfasis digital, etapas de recorte y cuantización, para luego llegar al conversor digital analógico. Para modelar la propagación de señales en comunicaciones de alta capacidad por fibra óptica, se emplea la ecuación no lineal de Schrödinger, cuya expresión se puede ver aquí, donde se supone una fibra monomodo y el subíndice o superíndice Y representa los distintos ejes del estado de polarización X e Y. A sub I es la envolvente del campo eléctrico complejo, que varía mucho más lentamente que la longitud de onda. Beta 1 es la inversa de la velocidad de grupo en cada polarización. Beta 2 y beta 3 son respectivamente los coeficientes de dispersión de segundo y tercer orden. Gamma es el coeficiente no lineal y alfa es el coeficiente de atenuación. Aquí podemos ver un diagrama en bloques de las diferentes etapas del procesamiento digital de señales del receptor que se implementaron y vamos a describir a continuación. Para la compensación del desbalance entre los canales de fase y cuadratura, se utilizó el algoritmo basado en el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Se programó este algoritmo y se realizó una simulación para demostrar su funcionamiento a partir de 25.000 símbolos pseudo-aleatorios modulados QPSK. Puede verse la constelación con desbalance y la constelación después de la compensación aquí a la derecha.
El desbalance en la ganancia produce un cambio en la escala desigual en la dirección de cada canal. Por otro lado, el efecto del desbalance entre los ángulos de salida del hilo de 90 grados es el de deformar la constelación, como se puede ver aquí. Si bien los efectos combinados perjudicaron considerablemente la constelación, el algoritmo recuperó las distancias entre los símbolos a su forma original. El objetivo del bloque de remuestreo es el de llevar la señal a 2 muestras por símbolo, es decir, de 160 gigamuestras por segundo a 168 gigamuestras por segundo. Aquí puede verse el espectro de la señal antes y después del remuestreo. Hay una atenuación entre 35 y 40 GHz por aquí, debido al ancho de banda de los fotodiodos. Y también hay otra atenuación, alrededor de 60 GHz, debido al filtro anti-alias de osciloscopio de tiempo real. Aquí se presentan los dos tipos de compensación implementados para mitigar la distorsión producida por propagación a través de la fibra óptica. El bloque de compensación de la dispersión cromática ecualiza los efectos de la dispersión lineal de la fibra óptica. El filtro ideal que resuelve este problema es un filtro dado por la expresión que se puede ver aquí. Por otro lado, mediante el método de Digital Backpropagation puede compensarse tanto la dispersión cromática como la automodulación de fase. La idea de este método es la de propagar virtualmente la señal recibida por una fibra óptica equivalente con parámetros de atenuación, dispersión y coeficiente no lineal opuestos a los del canal. Para resolver numéricamente la ecuación no lineal de Schrödinger se utiliza el método del split step Fourier con paso variable, limitado por la máxima rotación de fase no lineal. En la implementación del bloque de compensación del desplazamiento de la frecuencia portadora, se utilizó el algoritmo basado en el método de Viterbi. El offset de la portadora se estima maximizando el periodograma de I de n elevado a la m. M depende del formato de modulación y en este caso para QPSK m es igual a 4. En estos dos bloques de recuperación y sincronismo de tiempo se recupera el instante de tiempo en el cual se toma la decisión y se estiman los instantes de tiempo en los cuales la modulación cambia de estado. Para ello se utilizaron las correlaciones cruzadas entre las secuencias transmitidas y recibidas. Por último, el propósito de este bloque es principalmente el de compensar a las distorsiones del canal por efectos en la polarización. La respuesta del canal se asume como variante en el tiempo debido a fenómenos como la distorsión del modo de polarización que introduce la fibra. Utilizando un modelo MIMO de 2×2 basado en vectores de Jones, al comienzo se utilizó la técnica del símbolo de entrenamiento de mínimos cuadrados, que utiliza la secuencia transmitida como ejemplo de entrenamiento en el algoritmo LMS. Acá se pueden ver los 162 taps del último filtro aprendido por el algoritmo cuando se empleó compensación de la dispersión cromática y una transmisión de 2560 kilómetros. Se puede observar aquí que la mayor parte de la energía está concentrada en los 20 taps anteriores y posteriores. Aquí se pueden ver los resultados de tasa de error de bits en función de la distancia cuando se emplearon los dos tipos de compensación mencionados. Las distancias consideradas varían desde la configuración back-to-back hasta los 2.880 kilómetros en pasos de 320 kilómetros que están dados por el largo total del loop recirculante. Se empleó la misma secuencia oscilatoria para cada medición y para cada distancia se contaba con varias mediciones que permitían estimar la tasa de error de bit a partir de su promedio. Se puede apreciar cómo el algoritmo DBP permite mejorar el desempeño del sistema, especialmente para distancias superiores a los 640 kilómetros. Si se considera un umbral de FEC, de decisión dura, como se ve aquí, con un 7% de overhead, que corresponde a 3,8 por 10 a la menos 3,
con compensación de la dispersión cromática electrónica, se puede alcanzar una distancia de aproximadamente 2.880 kilómetros. En cambio, para una tasa de error de bit de 10 a la menos 3, la ganancia que se puede obtener cuando se emplea dBp respecto de DC es de aproximadamente 820 kilómetros. En el caso en el que se extrapolase este umbral de decisión dura de FEC, la distancia total que se podría alcanzar cuando se emplease dBp podría llegar hasta los 3.700 kilómetros. Bueno, vamos a culminar con las conclusiones. Se presentaron los bloques básicos que forman un sistema de comunicaciones por fibra óptica de alta capacidad, EPQPSK. Luego se presentó el esquema experimental de manera detallada, con el cual se realizaron las mediciones para este tipo de modulación, operando 84 gigabaudios. Y se presentaron los diferentes bloques que forman el procesamiento digital de señales del receptor. A partir de las mediciones se obtuvieron curvas de tasa de error de bit en función de la distancia, que permitían comparar el procesamiento que utiliza la compensación electrónica de la dispersión respecto del que emplea el Digital Backpropagation. El empleo de la compensación basada en dBp permite mejorar el desempeño del receptor, disminuyendo los valores de tasa de error de bit de manera apreciable para distancias superiores a los 640 kilómetros. Se mostró que, considerando una tasa de error de bit de 1 por 10 a la menos 3, la ganancia en distancia que se podría alcanzar utilizando dBp es de 820 kilómetros extra respecto de la que se podría alcanzar si se emplease la compensación electrónica de la dispersión. Por supuesto, cabe remarcar que la mejora del desempeño que introduce dBp requiere un costo computacional mucho más elevado que el necesario para implementar la compensación electrónica de dispersión. Por último, queremos agradecer al doctor David Plan del Photonic System Group de la Universidad de McGill, que fue quien nos proporcionó los datos medidos, y por supuesto a las entidades que ayudaron a financiar parcialmente este trabajo. Bueno, muchas gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, gracias por la atención. Igualmente están nuestros datos de contacto por cualquier duda de alguien que tenga consultas o se haya perdido la presentación y quiere hacer alguna consulta especial.